Hola familia del lugar de su gracia, espero estén bien, espero se encuentren en paz y confiando en el Señor, confiando en que ya pronto vamos a salir de este momento difícil por el que estamos atravesando y de que ya pronto tendremos la oportunidad de reunirnos una vez más ahí en el lugar de su gracia. A mi querida familia del lugar de su gracia, solamente quiero decirles que están en mis oraciones, que los extraño, que los echo de menos y que ya quiero tener ese compañerismo que usualmente tenemos cuando estamos ahí reunidos. El Señor puso una enseñanza para compartirte el día de hoy y voy a darte la oportunidad de que tomes tu Biblia, de que tomes tu libreta para tus apuntes y que juntos vamos a aprender algo el día de hoy. Ya pusimos este tiempo en las manos del Señor, ya le hemos pedido al Espíritu Santo que descienda, que nos toque, que nos ministre, que nos guíe para poderte dar la enseñanza. También le hemos dicho al enemigo, como siempre le decimos, que no tiene parte ni suerte en nuestras vidas, ni en la vida de tu familia, ni en la vida tuya. Y también nuestra oración de que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de su palabra, porque eso trae bendición y queremos en verdad ser bendecidos. Así que si ya estás listo, te voy a invitar que abras tu Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 10, en la parte B. Usualmente nos enseñaron a nosotros cuando estábamos en la escuela, nos decían, en el instituto bíblico, nos decían que si el versículo que ibas a leer se dividía en tres partes, ¿verdad? O había tres partes. Nos decía, bueno, el versículo tal y tal, en el A, o en el B, o en el C. Bueno, aquí en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 10, voy a enfocarme en la parte B. ¿Ok? O sea, viene siendo, en este versículo, la parte B viene siendo la última parte del versículo. Vaya redundancia, ¿verdad? Bueno, dice el versículo 10. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Dice una vez más Nehemías 8:10b. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Hay otra versión que dice, no estén tristes, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y otra de las versiones también solamente cambia la palabra fortaleza y pone fuerza. ¿Okay? Entonces dice la palabra, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y yo quisiera invitarte para que subrayes ese versículo, porque mira lo que nos dice si lo meditamos despacio. Por eso vuelvo y te lo repito y te lo voy a seguir repitiendo cada vez que tenga la oportunidad de compartirte la palabra. No solamente leas la palabra, sino medita en la palabra, escudriña la palabra, estudia la palabra, porque mira lo que este versículo nos está diciendo. Y vuelvo y te lo digo, Nehemías capítulo 8, versículo 10, en la parte, lo que lo consideran la parte B. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. En esta parte del versículo hay tres palabras que a mí en lo personal me llaman la atención. Y para ti que estás y eres parte de la familia del lugar de su gracia, como yo siempre te lo he dicho, me gusta estudiar las palabras porque siempre he dicho que cuando estudiamos el significado de las palabras o nos profundizamos en el significado de las palabras, vamos a tener un mejor entendimiento, una mejor idea de lo que se nos está diciendo. Aquí dice el versículo, no os entristezcáis. ¿Por qué? Dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza.
Y meditaba en este versículo en estos días y digo yo, entonces yo no debo de estar triste porque el gozo de Jehová, el gozo de Dios es mi fortaleza. O sea, eso es lo que me va a mantener a mí firme, eso es lo que a mí me va a mantener que no esté triste, que no es que prácticamente pueda decir yo que voy a estar alegre. Por eso las tres palabras que encontramos ahí, dice el versículo, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Encontramos la palabra tristes, la palabra gozo y la palabra fortaleza. El día de hoy quisiera enfocarme en la palabra gozo. ¿Y qué es gozo? Bueno, la definición que se le da a esta palabra gozo es deleite, gozarse, regocijarse, estar alegre y también lo define como alegría. Entonces, si pudiéramos decir o arreglar más bien el versículo, no arreglarlo, pero vamos a ponerlo de esta forma, el versículo 10. Dice, no estéis tristes porque el deleite, el gozo, el regocijo, la alegría, ¿verdad?, del Señor es nuestra fortaleza. ¿Ok? También la definición que se le da a esta palabra de gozo es también alegría permanente. Escucha esto, que todo creyente, o sea, tú y yo, si nos consideramos creyentes, si nos consideramos hijos de Dios, si aceptamos al Señor como nuestro Salvador, cuando somos creyentes, o sea, dice, es también alegría permanente, fíjate, permanente, o sea, que no se va a ir, que va a permanecer en nosotros. Dice que todo creyente están llamados a experimentar. O sea, nosotros, en otras palabras, nosotros como hijos de Dios, nosotros como creyentes, debemos de experimentar esa alegría. O sea, debemos de experimentar ese gozo, porque no es simplemente una emoción, sino una calidad de vida. ¿Ok? En otras palabras, debemos de estar gozosos siempre. Y cuando yo meditaba en esto, en la definición de esta palabra, me venía a la mente también, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que dice que debemos de dar gracias en todo. No por todo, sino debemos de dar gracias en todo. Entonces el gozo que está diciendo aquí en Nehemías capítulo 8 versículo 10 dice que el gozo, esa alegría debe de ser permanente, y eso es algo que todos nosotros debemos de experimentar. O sea, no es simplemente una emoción, sino una calidad de vida. O sea, nosotros debemos de vivir nuestra vida gozosos. Debemos de estar gozosos siempre. Ahora, cuando me refiero a decir gozoso, no quiere decir que vamos a estar riendo o vamos a estar así, sino que debemos de entender que el gozo está adentro. Ese es el gozo que nosotros tenemos adentro, ¿verdad? Y ese gozo nos da la fuerza para poder pasar y atravesar las pruebas, para poder atravesar esos momentos difíciles como el que estamos atravesando en este momento. Debemos de tener ese gozo, esa alegría de decir, Señor, vamos a salir de esto y estar gozosos. No, por eso dice Nehemías, no estar tristes. Ahora quiero volver al versículo 10, lo que te estaba leyendo hace un momento. Dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Dice, no os entristezcáis. O sea, en otras palabras, no estén tristes. ¿Ok? Ahora esta palabra entristezcáis no solamente habla de tristeza, sino también que la definición que se le da a esta palabra en el original es que no estés preocupado, que no estés con dolor, que no estés enojado, que no estés disgustado. Y luego me llama la atención porque dice que no estés con temor.
Ponte a pensar en un momento, una persona que está triste puede estar triste por temor, ¿verdad? Entonces dice la palabra que no debemos de estar tristes. Ahora, otra de las palabras que encontramos, hablamos de lo que es entristezcáis, que viene siendo, lo relacionamos con la tristeza. Y hablamos del gozo, que el gozo debe de ser permanente. Y la tercera palabra que me llama la atención ahí en este versículo es la palabra fortaleza. Fortaleza. O sea, pensamos en la definición de esta palabra, y la fortaleza, la definición que nos dan de esta palabra es fuerza, ¿ok? Firmeza, recinto fortificado para defender una ciudad, la fortaleza, ¿ok? La Biblia lo define, esta palabra o la palabra fortaleza, como un lugar, escucha esto, de seguridad, un refugio o protección. Así es como definen esta palabra. Entonces, cuando conectamos las tres palabras o estas tres palabras que vienen siendo tristes, gozo y fortaleza, podríamos definirlo de esta manera. Andemos gozosos, ¿ok? Que nuestro gozo sea perpetuo, o sea, que dure. Porque mira lo que dice ahí más adelantito en el libro del profeta Isaías, capítulo 35, versículo 10. Dice, y los redimidos de Jehová, tú y yo somos redimidos, ¿ok? Fuimos redimidos. Dice, volverán y vendrá nación con alegría, ¿ok? Y gozo, y me gusta lo que dice, y gozo perpetuo. Ahora imagínate por un momento, vamos a hacer una pausa aquí para tener una idea lo que nos dice este versículo. Dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido. Qué interesante, ¿no? Porque el versículo no solamente nos dice que vamos a estar alegres, sino que dice, y volverán y vendrán a Sión con alegría, y luego dice, y gozo perpetuo. ¿Qué te dice eso? Gozo perpetuo. O sea que ese gozo no se va a ir, no los va a dejar, no los va a abandonar. Ese gozo se va a quedar para siempre. Por eso cuando hablamos de la palabra gozo aquí, de acuerdo a lo que nos dice Nehemías, por eso te decía que pudiéramos definirlo de esta manera, que debemos de andar gozosos, que nuestro gozo sea perpetuo, o sea, que dure, como dice aquí en Isaías 35:10. O sea, que andemos gozosos, que no andemos siempre preocupados, con dolor, enojados, disgustados, ¿ok? Sabes, déjate digo esto, sabes que nosotros reflejamos más el dolor, la preocupación, el disgusto o el enojo en vez del gozo. Más que el gozo, si lo pudiera decir de esta forma, lo que más reflejamos. Y lo que quiero que entiendas es de que si la palabra nos está diciendo que el gozo, que ese gozo que nos dice Nehemías, ¿verdad? Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, quiere decir que ese gozo debe de ser perpetuo, debe de estar en nosotros siempre, y que ese gozo lo podamos reflejar más de lo que reflejamos el dolor, más de lo que reflejamos la preocupación, el disgusto, el enojo, y si lo puedo decir de esta forma, más de lo que reflejamos el temor. Porque esas son las cosas que más reflejamos. O sea, y cuando te digo reflejar, me estoy refiriendo a que esas son las cosas que más sacamos a la luz, que más sacamos a la luz. Cuando lo que deberíamos de sacar más a la luz es el gozo, es ese gozo perpetuo, ese gozo permanente
que hay en nosotros. Y te voy a decir por qué te digo que ese gozo hay en nosotros. Porque dice el versículo que el gozo de Jehová, o sea, el gozo de Jehová, en otras palabras, el gozo que viene de Jehová, el gozo que viene de Dios, es nuestra fuerza. Y si nosotros tenemos a Dios, si nosotros tenemos a Jehová, debemos de tener ese gozo, porque lo tenemos a Él dentro de nosotros. Entonces, si tenemos a Dios, si tenemos a Jehová, debemos de tener ese gozo. Ese gozo debe de estar dentro de nosotros, y ese es el gozo que debemos de reflejar allá afuera. Debemos de reflejárselo, debemos de sacarlo a la luz, para que el mundo vea que estamos gozosos, Por eso te digo, muchas de las veces lo que más reflejamos, si lo puedo resumir de esta forma, es que lo que más reflejamos es lo negativo que lo positivo. A mí me ha sorprendido mucho en estos días que estamos pasando por este momento. A mí me ha sorprendido mucho, y por eso te dije en uno de los videos que te compartí, hablar de la fe. ¿Y por qué te digo eso? Porque me ha sorprendido mucho que personas que dicen tener una relación con Dios, personas que dicen que tienen al Señor, personas que dicen que sirven al Señor, lo que yo les escucho es negativo en vez de positivo. Que si vemos las noticias, no, es que vi las noticias y dicen que los números están ascendiendo, que no sabemos cuándo vamos a salir de esto, y quién sabe si vamos a salir de esto. ¿Qué estás reflejando? Estás reflejando lo negativo. Pero si ejercitas la fe, y quiero volver a lo que dice Nehemías, si hay ese gozo en ti, si lo tienes en ti, cuando yo te digo de reflejar, es el poder decir también, ya vamos a salir de esto, porque esto no puede ser más grande que Dios. Vamos a salir adelante, vamos a pasar por esto. Hay que confiar, hay que tener fe, hay que confiar en el Señor. Poder reflejar esas cosas positivas, porque como vuelvo y te lo digo, reflejamos más lo negativo, y deberíamos en verdad de reflejar más lo positivo que lo negativo. Por eso te digo, no andemos siempre preocupados, con dolor, con la preocupación, con el disgusto, con el temor o con el enojo, ¿ok? Y si lo puedo decir también así, si nosotros cuando reflejamos más ese dolor, ese temor, esa preocupación, ese disgusto, quizás sea porque no recurrimos a ese lugar de seguridad, porque dice la palabra que el gozo del Señor es mi fortaleza, y quizás no recurrimos a esa fortaleza, a ese lugar seguro, a ese lugar de seguridad. Quizás no recurrimos a Él para que Él nos pueda proteger, porque la palabra, como te lo dije, la palabra fortaleza viene siendo refugio y viene siendo protección. Tú tienes ese gozo del Señor, ese gozo del Señor está en ti, y deberías de sacarlo a la luz, de poderlo reflejar. El gozo es muy importante. Yo creo sinceramente que nosotros, los hijos de Dios, debemos de ser personas gozosas, no personas amargadas, no personas tristes, porque vuelvo y te lo digo, la palabra lo dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nos dice que los frutos del Espíritu, de ese Espíritu que habita en nosotros, dice, es amor, gozo, paz. Si quieres experimentar el gozo del Señor, si quieres reflejar ese gozo del Señor, permite que el Espíritu Santo controle completamente tu vida. Porque mira lo que dice en Gálatas, que los frutos, o sea, eso que está dentro de nosotros y que debe de salir, dice amor, y luego el segundo fruto, la segunda palabra es
gozo. Ponte a pensar en verdad, ¿cómo está tu gozo? Si lo pudiera decir de esta forma, ¿cómo está tu gozo? ¿Te consideras tú una persona gozosa o te consideras tú una persona amargada, preocupada? ¿Ok? Y no debería de ser así. Porque te estoy repitiendo esto para que puedas entender. Cuando dice que el gozo del Señor es mi fortaleza, es mi fuerza, es lo que me mantiene firme ante las pruebas. Ese gozo perpetuo. Mira, yo sé, sin quererme de salir del tema, yo sé que todos pasamos por momentos difíciles y no me estoy refiriendo solamente a este momento difícil por el que estamos atravesando ahorita, sino en nuestra vida personal, todos, porque si alguno me dice que no, está mintiendo, pero todos hemos pasado por momentos difíciles. Y sabes que para entenderlo, para darte una mejor definición de lo que te quiero compartir, de lo que te estoy compartiendo, cuando yo me refiero que el gozo del Señor es mi fortaleza, ¿no te ha pasado a ti como me pasa a mí? ¿Podemos nosotros estar atravesando un momento difícil, un momento de tristeza, pero en medio de todo ese momento que estamos pasando, de toda esa prueba, ¿no te ha pasado que de repente te ríes? De repente sueltas una carcajada. Y cuando te ríes o sueltas esa carcajada, no sé tú, pero yo lo pienso yo lo digo de esta forma. ¡Wow! Aún en medio de todo eso, puedo reír, puedo soltar una carcajada. O sea, no me voy a quedar triste, no me voy a quedar preocupado. Y cuando sueltas esa risa, cuando sueltas esa carcajada, es como cuando el Señor te está diciendo, hey, vas a pasar por esto. Y también lo he sentido de la forma que cuando río, que cuando suelto una carcajada durante ese momento difícil, durante esa prueba, es como si el Señor me estuviera diciendo, hey, no estás solo, aquí estoy yo contigo, no te voy a dejar. Y por eso te digo que nosotros debemos de reflejar ese gozo, porque mira, el gozo no solo se caracteriza como fruto, así como dice en Gálatas 5:22, sino también como virtud, como una virtud. En otras palabras, la palabra virtud quiere decir un valor íntimo, excelencia moral y bondad. Una virtud es algo bueno que tenemos. Por ejemplo, cuando las personas son, si puedo decirlo de esta forma, que dices tú, es una persona inteligente. Bueno, esa es una de sus virtudes. Por eso muchas veces las personas nos preguntan a nosotros, bueno, ¿cuál es una de tus virtudes? Y cuando alguien te haga esa pregunta y te diga, ¿cuál es una de tus virtudes? Tú le vas a contestar, una de mis virtudes es el gozo del Señor, porque el gozo del Señor está conmigo. Y cuando te digo, bueno, ¿y por qué el gozo? Bueno, porque la palabra dice que su gozo es mi fortaleza. O sea, su gozo es lo que me mantiene firme, es lo que me da fuerza, es lo que me protege, es lo que me guarda, es lo que me protege. Ese gozo es el que me da el ánimo, el aliento, las ganas, las fuerzas para seguir adelante. Y es una virtud. Y esa es una virtud que todos nosotros que nos consideramos hijos de Dios deberíamos de tener. Nehemías capítulo 8, versículo 10, el versículo que estamos hablando, dice, no estén tristes. O sea, el gozo, ¿ok? Debemos de estar nosotros gozosos. Mira, déjate, te lo voy a poner de esta forma, ¿ok? Tú deberías de estar gozoso. Tú deberías de tener ese gozo. ¿Y por qué deberías de estar gozoso? Bueno, deberías de estar gozoso por tu salvación. Deberías de estar gozoso por el perdón que Él te dio.
Deberías de estar gozoso por ese amor que cada día Él derrama sobre tu vida. Deberías de estar gozoso por todo lo que Él hace, por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Él va a hacer en tu vida. Deberías de estar gozoso por tener tu nombre escrito en el libro de la vida. ¿Y por qué te digo que deberías de estar gozoso por tener tu nombre escrito en el libro de la vida? Porque al tener tu nombre escrito en el libro de la vida, te da acceso a la vida eterna. Deberías de estar gozoso por la sanidad que tienes, por la sanidad que te ha dado y por la sanidad que te va a dar. Por la sanidad que te va a dar, ¿ok? Deberías de estar gozoso porque Él no te deja, porque Él no te desampara, porque Él derrama su bendición sobre tu vida todos los días. Deberías de estar gozoso porque Él provee para tu necesidad, porque Él está contigo, porque Él no te deja. Deberías de estar gozoso porque Él es tu Dios, el Dios todopoderoso, el que todo lo sabe, el que está en todo lugar, para el cual no hay nada imposible. Deberías de estar gozoso porque Él cambió tu vida, así como cambió la mía, y ahora le servimos, ahora le adoramos, y deberíamos de estar gozosos por todo eso. Por los milagros que el Señor ha hecho en tu vida, deberías de estar gozoso. Ahora, ¿por qué te digo todo esto por lo cual tú deberías de estar gozoso? Bueno, las razones por las cuales tú deberías de estar gozoso, todas esas razones es lo que debería de empujarte a que reflejes ese gozo al mundo. Que cuando la gente te mire, diga, wow, esa persona sí que es diferente, tiene un gozo. Wow, a pesar de las pruebas, a pesar de los problemas, está gozoso. ¿Por qué? Porque la palabra dice que su gozo es mi fortaleza. Mira lo que dice ahí en Filipenses, en el libro de Filipenses capítulo Filipenses capítulo 4, ¿ok? Filipenses capítulo 4, versículo 4. Mira lo que dice. Regocijaos en el Señor siempre. Fíjate lo que dice. Regocijaos, o sea, que debemos de estar gozosos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, si tienes a alguien ahí a tu lado, dile a la persona que tienes a tu lado, oye, regocíjate. Dile a la persona que tienes ahí a tu lado. Mira, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, dice la palabra del Señor, estar siempre gozosos. Estar siempre gozosos. No dice que estemos en un rato sí y un rato no, sino dice estar siempre gozosos. Porque si tenemos ese gozo como vuelvo y te lo repito, ese gozo nos va a dar la fuerza, porque dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza, y si nos mantenemos gozosos, vamos nosotros a tener esa fuerza, a mantenernos firmes, a mantenernos fuertes ante lo que venga. Dice, estar siempre gozosos. Y te lo repito, no dice que por un momento, sino dice siempre. ¿Por qué? Porque como te lo dije anteriormente, el gozo del Señor es perpetuo. El gozo del Señor permanece para siempre. El gozo del Señor está en nosotros siempre. Desde el momento que nosotros lo recibimos a Él como nuestro Salvador, viene la bendición, vino el Espíritu Santo, lo que nos transformó, lo que nos cambió, pero entre todas las cosas que vinieron de Él está el gozo. El gozo. Por eso me recuerdo cuando Jesús le dijo a los discípulos, ¿verdad? En el mundo vas a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es como en otras palabras,
nos está diciendo el Señor, sí, en el mundo vas a tener aflicción, pero el gozo que viene de mí y ese gozo que yo te doy, ese gozo va a ser la fuerza para que tú pases por esa prueba, para que tú pases por ese momento, para que no estés triste, para que no estés angustiado. Por eso te dije al inicio de la plática, ¿cuántas personas están tristes? Mira, todos tenemos preocupaciones, todos tenemos problemas, todos tenemos decisiones que tenemos que tomar y todo, pero ¿sabes lo bonito? Lo bonito de todo eso es de que para nosotros los creyentes, para nosotros los cristianos, tenemos esa confianza de que Dios está con nosotros y de que por muy grande que sea el problema por muy grande que lo tenga, ¿sabes qué? Dios es más grande. Dios es más grande que cualquier problema que tú tengas, que cualquier necesidad que tú tengas. Por eso cuando habla del gozo, que es mi fuerza, es como cuando estamos atravesando por esa tormenta y uno está diciendo, sí, yo voy a salir adelante, esta tormenta va a pasar, este momento difícil va a pasar, esta prueba va a pasar. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el gozo de Jehová es mi fortaleza y eso es lo que me mantiene firme, eso es lo que me da fuerza y no voy a permitir que el enemigo venga y quiera robarme, quiera quitarme ese gozo. Mira, quiero concluir con esto. Quiero darte este consejo. Y el consejo que yo te quiero dar es, haz a un lado todo aquello que te esté robando el gozo. Medítalo por un momento. Para terminar, hazte esta pregunta. ¿Qué te está robando el gozo? ¿Qué es lo que te está robando el gozo? Porque nada debería de robarte el gozo. Te lo he dicho en varias ocasiones ahí en el lugar de su gracia. Y lo que te he dicho es lo siguiente. No dejes, si te lo puedo poner de esta forma, no dejes que ese problema, que esa situación, que ese momento por el que estás atravesando ahogue tu gozo del Señor, sino más bien permite que el gozo del Señor, ahogue ese problema, esa necesidad, esa situación difícil que tú tengas. O te lo voy a poner de otra forma. No dejes que el problema, que la necesidad, que el momento difícil por el que estás pasando invada tu gozo. Más bien permite que tu gozo que viene del Señor invada ese problema, esa necesidad, ese momento difícil por el cual tú estás atravesando. Sé gozoso. Por eso, como dice aquí en 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. Y no dice gozoso, dice gozosos. ¿Por qué dice gozosos? Porque este versículo va dirigido a todo aquel que es creyente, a todo aquel que es cristiano, a todo aquel que tiene a Dios, que tiene a su Hijo como su Salvador. Que debemos de estar siempre gozosos. Así que la pregunta es una vez más, bueno, no la pregunta, sino más bien mi consejo. Tú mismo te vas a contestar la pregunta. ¿Qué es lo que me está robando el gozo? ¿Qué es lo que me está robando el gozo? Tú mismo hazte esa pregunta, tú mismo contesta esa pregunta. Pero mi consejo en este día para ti, familia del lugar de su gracia, y para las demás personas que nos estén viendo, y agradezco a las personas que comparten la enseñanza con otras personas, gracias, pero también es la pregunta, y hazte la pregunta y contéstate esa pregunta. ¿Qué me está quitando el gozo? ¿O qué es lo que me está impidiendo que sea gozoso? Y cuando tengas la respuesta, haz todo eso a un lado. Quita todo eso. No dejes, una vez más te lo digo, no dejes que eso controle tu vida, que controle tu vida de una manera en la que no seas gozoso o gozosa. Haz a un lado todo eso
todo aquello que te está robando, que te está impidiendo, que no te deja vivir una vida llena de gozo, porque ese es el deseo del Señor, que tú vivas una vida llena de gozo, que seas gozoso. Así que medita en la enseñanza de este día y quiero despedirme de la gente del lugar de su gracia con la bendición con la que siempre hacemos ahí cuando ya terminamos nuestra reunión. Así que si tienes a alguien ahí a tu lado, dile lo siguiente: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Estamos orando, estoy orando, familia del lugar de su gracia, por las necesidades que ustedes me han enviado a través del texto, y si hay más necesidad, si tienes alguna necesidad, alguna petición, me la puedes mandar, no hay problema. Vamos a seguir orando, vamos a seguir declarando sanidad, vamos a seguir declarando que Dios está en control de todo esto y que este virus, como vuelvo y te lo digo, no es más grande que Dios. Así que te dejo y una vez más te lo digo: vive tu vida gozoso, gozosa, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.